Les damos la bienvenida a todos. Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios que estamos aquí reunidos. ¿Alguien ha sentido la presencia de Dios? Gracias a Dios, ¿verdad? Su presencia es palpable. Y desde la mañana, fíjense que desde la mañana que llegamos a servir, a orar, pues Dios está aquí. Dios hoy quiere hablarte, pero no solamente hablarte. Dios quiere transformar tu vida, ¿sí? Pero bueno, es cuestión que tú se lo permitas hacer, porque Él está dispuesto. Antes de empezar, queremos hacerles un aviso. Como ustedes pueden ver, no hay hoy dominical, ¿sí? No hay escuelita dominical. Sus hijos, si los trajeron, pues están con ustedes, sus jóvenes están con ustedes. Está pasando algo, cuando menos en esta zona, en Ecatepec. Hay reportes de que hay brotes de hepatitis, ¿sí? de hepatitis A. De hecho, alguna persona llevó a su familiar con hepatitis y en el transcurso que él estaba esperando la atención, pues ya que pasó con el doctor le dijo que en ese transcurso había visto él ya 3 casos, ¿no? 3 casos de hepatitis. Es algo pues que llama la atención, ¿sí? Entonces, lamentablemente también dentro de nosotros ya hay casos, ¿sí? Con nuestros jóvenes. Por eso hemos decidido tomar medidas preventivas, ¿sí? Por eso hoy los niños están con ustedes, sus jóvenes están con ustedes. Por eso nos dieron cubrebocas a todos y también el gel en las manos, ¿no? Es lo que podemos hacer y es lo que nos toca hacer, ¿sí? De manera preventiva, guardarnos, cuidarnos. Yo sé que es muy difícil el no saludarnos a distancia, ¿no? Siempre que vemos a nuestros hermanos, a nuestros amigos, pues queremos darles la mano, queremos darles un beso, queremos abrazarlos. Pero vamos a abstenernos estas semanas, ¿sí? de hacerlo. Vamos a cuidarnos entre nosotros, vamos a guardarnos. Si tú quieres seguir asistiendo, adelante, aquí vamos a estar. Si quieres conectarte por vía internet, pues adelante, ¿no? No queremos alarmar a nadie, o sea, no, esto no es una epidemia, pero sí ya hay brotes, ¿sí? Entonces, pues vamos a hacer lo que nos toca a nosotros, ¿sí? Guardarnos entre nosotros y cuidarnos, ¿sí? Y pues principalmente pues poner nuestra fe en Dios, porque Él tiene el control de todo, ¿sí? Entonces, dicho esto, pues vamos a empezar nuestra reunión. Estamos hablando de Mateo 24. Mateo 24 tiene como título las señales antes del fin. Estamos hablando de esas señales que Dios dejó para prevenirnos, para percibirnos, para que las tomemos en cuenta, ¿sí? No están escritas nada más para ser leídas, están escritas, están dejadas por medio de Dios. ¿Para qué? Para que las tomemos en cuenta, para que tomemos acciones, para que tomemos decisiones de vida. Ahora, quiero aclarar algo. Estamos hablando de las señales, pero no es para infundir el miedo. No es para que tú tengas miedo o salgas de aquí todo atemorizado y busques a Dios por temor y busques a Dios por miedo, porque eso sería un motivo errado. No es el motivo correcto para acercarse a Dios. El motivo correcto para acercarse a Dios es que Él es Dios. Y porque Él es Dios, debemos buscarlo, debemos servirlo, debemos amarlo. Porque Él es Dios. Así de sencillo. Porque es nuestro creador. Porque murió por nosotros para darnos vida. Entonces, entendiendo eso, pues no hay motivo más grande para buscar a Dios. Entonces, el temor es importante porque el temor también es puesto por Dios en nosotros como humanos para percibirnos, para guardarnos
y para tomar decisiones, no para entrar en pánico, ¿sí? Entonces, las señales es la intención. Que tomemos decisiones, que veamos que se están cumpliendo, que veamos que se están cumpliendo al pie de la letra. Muchas personas dicen, es que siempre ha habido esto a lo largo de la historia. Sí, sí es cierto, siempre ha habido esto. Pero en este punto del tiempo convergen muchas profecías, convergen muchas señales que nos hacen entender que Cristo ya no tarda, ¿sí? Por eso el tema, no para que salgamos corriendo de miedo, sino para que sí salgamos corriendo, pero de rodillas ante Dios, para buscar su perdón, porque Él es Dios todopoderoso. Amén. Ok, entonces hoy vamos a hablar de Mateo 24, Mateo 24, 6, dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, ¿sí? A lo largo de la historia han quedado registradas muchas guerras, muchos rumores de guerras, muchos conflictos entre países, entre pueblos, entre comunidades. Aquí, lamentablemente, en nuestro propio país, al sur, hay comunidades y comunidades indígenas, donde entre esas comunidades se pelean, muchas veces por tierras, muchas veces por el poder, pero muchas otras veces, lamentablemente, por la religión, ¿sí? Entonces, siempre ha habido conflictos, siempre ha habido guerras desde que se tiene registro, y la propia palabra de Dios nos lo hace ver. Entonces, debido a las palabras de Jesús en este pasaje, cada vez que hay una guerra, una explosión de violencia, de un conflicto, y sobre todo alrededor del pueblo de Israel, lo que es en el Medio Oriente, muchos empezamos a preguntarnos, ¿es ya el fin? ¿Esta guerra será la que desencadene la gran guerra, la tercera guerra mundial? ¿No? Pero vamos a leer con detenimiento otra vez Mateo 24, 6. Dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Es importante, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, Dios, al hablarnos de las guerras y de todos estos conflictos, no nos quiere llevar al pánico, no nos quiere llevar a creer que es el fin. Dice, no te turbes, tranquilo, calma. Y Dios dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Jesús nos enseñó precisamente eso, a no dejar que las guerras o los rumores de guerras nos alarmen o nos preocupen, porque dice la Escritura, aún no es el fin. Y también hemos hablado de los falsos cristos, también habla un poco más adelante lo vamos a ver de pestes, hambres, terremotos. Todo esto es necesario, advirtiéndonos que esto es el principio de dolores, es el principio de lo que viene. Entonces también los terremotos, también las hambrunas, también las enfermedades, las pestes de las cuales habla la Escritura, siempre han sido, siempre, ¿sí? Desde que el hombre lleva registro de la historia ha habido esto. ¿Por qué? Es muy sencillo, somos seres caídos, caídos de la gracia de Dios, caídos por el pecado, ¿sí? Dios no nos creó para vivir como vivimos. Dios nos creó para vivir en el huerto del Edén, para disfrutar de Él, para disfrutar de su creación, pero a causa del pecado, el hombre fue echado del Edén, del huerto del Edén. Entonces, cuando la Biblia habla del fin de los tiempos y que habrá guerras, también habla de grandes conflictos que van a haber, conflictos terribles que van a ser globales, ¿sí? Una tercera guerra mundial, por ejemplo, con tantas armas tan poderosas, tan desastrosas, pues entonces es muy poco probable que el hombre
sobreviva a tantas armas nucleares, ¿sí? Entonces, eso va a pasar en algún momento, pero por lo pronto Dios dice, no te turbes. Esto ha pasado a lo largo de la historia, pero Dios lo ha permitido por algo. Entonces, vamos a leer Mateo 24:3. Vamos a leer Mateo 24:3 al 8. Dice, Mateo 24:3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, gracias por tu bendita palabra, porque por medio de ella nos apercibes, nos adviertes, Señor, de lo que está por venir, Señor. Padre, gracias, Señor Jesús. Háblanos hoy, Señor. Nos queremos poner en tus manos. Queremos que hables tú y no el hombre, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Entonces, retomo el versículo 27. Bueno, desde el 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Venimos hace algunos años saliendo de una pandemia, el COVID, ¿sí? Todos estuvimos bajo resguardo en nuestras casas, muchos estuvimos en casa trabajando, ¿sí? En la congregación aquí tuvimos que transmitir por internet para guardarnos, para protegernos. Eso fue solo una peste, una enfermedad, una epidemia, ¿sí? que se presentó, y gracias a Dios estamos vivos, pero lamentablemente muchos no lo están, muchos fallecieron, ¿sí? Y lo mismo, a lo largo de la historia se han presentado muchas epidemias, muchas pandemias, muchos contagios, y ahorita, por ejemplo, lo que les mencionaba al principio, ¿no? Este contagio, este brote que parece ser que está surgiendo en esta zona de hepatitis, ¿sí? No es más que la palabra de Dios cumpliéndose. Y no será la última. Hace ya algunos años no tenemos un terremoto. Hemos tenido temblores, ¿sí? Muy leves, gracias a Dios. Pero también la Biblia nos advierte, no van a ser los últimos. Van a seguir habiendo pestes, van a seguir habiendo terremotos, van a seguir habiendo hambres, ¿sí? En diferentes lugares, o sea, alrededor del mundo. Esto no es propio de nosotros. En todo el mundo todas estas manifestaciones se están dando. Y ahora, en estos tiempos, pues tenemos la información en un instante. En estos tiempos podemos pasar podemos saber, lo que está pasando al otro lado del mundo, cuando antes era imposible. Antes no sabíamos, ¿no? Pero ahora, por medio de la tecnología, sabemos lo que está pasando en otras regiones. ¿Y qué está pasando en otras regiones? Está pasando lo mismo. Hay guerras, hay conflictos, hay pestes, hay enfermedades, hay hambres. Todos sabemos de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Todos sabemos lo que eso conlleva alrededor de ese conflicto, ¿no? Estamos hablando de potencias nucleares. Entonces, la seguridad de la humanidad pende de un hilo. Pero en realidad es que estamos en las manos de Dios, ¿sí? Todo aquel que cree en Él. Pero está escrito que todo esto pasaría. Y no es
más que principio de dolores. ¿Sí? Entonces, vienen cosas peores. Pero vuelvo a repetir, la intención de Dios no es que nos alarmemos, es que si no has arreglado tu vida, la arregles. Es que te des cuenta que lo que está escrito está pasando. Entonces lo que está escrito es verdadero, es real porque es palabra de Dios y se está cumpliendo al pie de la letra. Y lo que Dios quiere no es que temas ante lo que está pasando, pero que sí temas de Dios, de que sí temas de su grandeza, porque es el único que tiene el poder de enviarnos al infierno o al cielo. El único. Entonces, esa es la intención, que estemos apercibidos. ¿Y qué le diremos a Jesús cuando estemos ante Él? Nadie me dijo. Sí, Él nos lo dijo hace mucho tiempo y nos está percibiendo cada domingo. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido guerra. Ha sido una constante en la historia humana. Según un artículo publicado el 6 de julio del 2003 en el diario el New York Times, la humanidad ha vivido en paz solo 268 años de los últimos 3,400. Es decir, apenas un 8% de la historia registrada, que el hombre ha tenido paz. Solo en las guerras del último siglo, del siglo XX, murieron al menos entre 150 y 1,000 millones de personas en los conflictos a lo largo de la historia. Esto es extraído del periódico El Economista. Esto es sorprendente. ¿Qué quiere decir? El corazón del hombre, en el corazón del hombre existe la guerra, la violencia. A lo largo de la historia, el hombre no ha tenido paz salvo 268 años, que no fueron un periodo seguido de 268 años, sino a lo largo de 3,400 años que registran en este artículo, un año por acá, otro año por allá, a los 1,000 años otro año, pero juntos solamente 268 años de paz en la historia registrada de la humanidad. La guerra es un conflicto armado entre dos o más grupos de personas que se enfrentan con el fin de imponerse mediante la fuerza. Yo me impongo ante ti y te hago guerra. Y te impongo mis ideas y te impongo toda mi voluntad. ¿Estamos entendiendo de cuál es el origen de la guerra? La guerra se caracteriza por implicar el uso de la fuerza armada, generar un gran número de víctimas como muertos, heridos y damnificados, romper el estado de paz entre los grupos enfrentados, implicar el uso de tácticas y tecnología para vencer al adversario. O sea, todos los medios, toda la tecnología, toda la ciencia, toda la investigación dirigida a matarnos los unos a los otros. Algunas de las causas de las guerras son diferencias políticas e ideológicas, intolerancia, intereses económicos, amenazas a la soberanía de un país, expansionismo o intereses territoriales. ¿De cuál es el origen de las guerras? ¿Dónde está ese origen de las guerras? ¿Qué origina realmente una guerra? Bueno, es muy sencillo. El pecado. El pecado en el corazón del hombre. El pecado como egoísmo, como ambición, como soberbia. El hambre de poder. El hambre de riquezas. La avaricia. La ambición. Todo el pecado. En un matrimonio, ¿dónde se originan las guerras entre esos dos esposos? En el pecado.
entre amigos. ¿Por qué se distancian los unos de los otros? Por el pecado, por la intolerancia, por el egoísmo. Ponle el nombre que tú quieras, pero es el pecado el que viene y el que ocasiona la guerra en el hombre. Y esto ha sido desde el principio. Esto ha sido desde que nosotros fuimos creados. Acompáñame por favor al libro de Génesis. Vamos a leer el capítulo 4, versículo 1 en adelante. Génesis 4:1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Como que a Caín le entró por un oído y le salió por el otro lo que Dios le había dicho. Y entonces Abel dijo: salgamos al campo, le dijo Caín a su hermano Abel. Y aconteció que ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Caín se ensañó de su hermano Abel. ¿Qué significa ensañar? Irritar, enfurecer, deleitarse en causar el mayor daño y dolor posibles a quien ya no está en condiciones de defenderse. O sea que Caín odió a su hermano, se enfureció y lo mató. Se ensañó. No solo lo mató, sino que hubo saña en él. De manera que, como acabamos de leer el significado de ensañar, él ocupó todo lo que tenía para matar a su hermano. Versículo 7, de ahí mismo del capítulo 4, dice: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea, si estás haciendo mal, el pecado está ahí. Si tú tienes una vida contraria a los mandamientos de Dios, el pecado siempre va a estar ahí, esperando que tú peques. Está a la puerta, está fuera de tu habitación, está fuera de tu casa. El pecado está ahí, pero dice, con todo esto, aunque el pecado esté afuera, aunque el pecado te aceche, dice, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, Dios nos ha dado el poder a nosotros de enseñorearnos del pecado, es decir, no mezclarnos con el pecado. Nos ha dado a nosotros el poder de no pecar. Dice, tú te vas a enseñorear de él. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa?
¿Por qué vivimos en un mundo lleno de maldad y lleno de pecado, que da origen a conflictos bélicos, a la guerra? ¿Por qué? Porque no le cerramos la puerta al pecado, porque no nos enseñoreamos del pecado. Enseñorearte es de que tú mandas, tú eres el Señor de aquel del que tú te enseñoreas. En este caso, el pecado, o sea, el pecado no tiene poder moral sobre ti. Tú le das ese poder al pecado al decidir pecar, al decidir no hacer las cosas de Dios, al decidir darle placer pecaminoso a tu cuerpo, a tus decisiones. Está en ti. ¿Por qué no buscamos a Dios? ¿Por qué batallamos tanto en postrarnos ante su voluntad de Dios? ¿Por qué jugueteamos tanto en tomar una decisión tan importante como es la vida eterna? Porque no nos enseñoreamos del pecado, sino que dejamos que el pecado se enseñoree de nosotros. De manera que nos volvemos esclavos del pecado y de la maldad. Y no tomamos en cuenta a Dios. Pero Dios desde el principio nos dio el poder de rechazar el pecado, de enseñorearnos nosotros del pecado. Entonces, bajo este entendimiento, el pecado no se deja porque no se quiere dejar. Se sigue pecando porque se quiere seguir pecando. Se sigue pecando porque no se le cree a Dios, porque no se toma en cuenta a Dios, porque Dios está allá en el cielo y allá está bien. Pero a mí déjame aquí vivir mi vida, decidir qué hacer y qué no hacer. Lamentablemente así piensa el mundo. Pero cuando viene Cristo a nuestras vidas, ya no somos dueños de nuestra voluntad, ya no somos dueños de nuestras decisiones, porque todo gira alrededor de Él, de Cristo. Y entonces Dios nos viene y nos da el poder de vencer ese pecado. Un poder que nos fue dado desde el principio, pero que lo dejamos, lo olvidamos, lo hicimos a un lado. Y Jesús viene y nos recuerda, tú puedes vencer ese pecado. Tú puedes porque tienes el poder. Yo te lo he dado de enseñorearte de la maldad y del pecado. Entonces, Cristo viene y nos hace fuertes. Y nos toma de la mano y nos ayuda a no pecar. ¿Cuál era el carácter de Caín? Ingobernable. Guardó resentimientos, guardaba amarguras, se ofendió porque Dios vio mejor la ofrenda de Abel, porque Abel se esforzó y mató lo mejor de su ganado, cuando a lo mejor Caín solamente recogió lo que tenía a la mano y fue lo que ofreció a Dios. Porque quizás Abel se esforzó en agradar a su Dios y quizás Caín solamente agarró para cumplir, no con su corazón, sino para cumplir de una manera tal vez religiosa. Y entonces dice la Escritura que Dios, sabiendo en nuestros corazones, entendió Dios que Abel se había esforzado y que lo que le había dado Abel a él fue lo mejor que tenía. Y entendió también que Caín solamente quiso cumplir ofrendando algo. ¿Cuál era entonces el carácter de Caín? Un carácter dominado por el pecado, un carácter carnal. ¿Cómo será el carácter de los hombres al final de los tiempos? ¿Cómo es el carácter de los hombres en estos tiempos? Vamos a leer 2 de Timoteo, por favor. Capítulo 3, versículos 1 al 5. 2 de Timoteo 3, 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos en esos días, estamos en los últimos días, ¿sí? Entonces Dios nos previene y nos dice,
Tienes que saber esto, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, hombres egoístas, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es el carácter de los hombres sin Dios. Aquí Dios describe lo que tiene en el corazón el hombre sin Dios, vuelvo a recalcar. Aquí Dios está describiendo lo que está pasando en nuestros días. ¿Por qué? ¿Cuál es el origen de las guerras? Todo esto. Todo el pecado. ¿Por qué mató Caín a Abel? Por el pecado, por su egoísmo, por su envidia. ¿De dónde entonces surge todo lo que estamos viviendo? Del corazón del hombre malvado, del hombre sin Dios, del hombre que le ha dado entrada a su corazón al pecado, del hombre que no quiere esforzarse y batallar y decir no peco por amor a Dios. Porque aparte el no pecar te conviene a ti, nos conviene a todos. Porque a ninguno de nosotros nos gusta meternos en problemas, ¿o sí? Si tú mientes y te cachan en la mentira, te metes en un problema. Si tú robas en tu trabajo y te cachan, te metes en un problema que te vas a ir a dar hasta la cárcel. Si tú matas, te metes en problemas. Entonces, ¿a quién no le conviene? ¿A quién le conviene no pecar? A nosotros. Y vivir tranquilos. Pero en el corazón del hombre no está esto. En el corazón del hombre hay incredulidad. Entonces no cree. Y como no cree, justifica todas sus acciones. Porque ha decidido no creer. Pero el hecho de que no crean no quiere decir que es verdad. Si yo no creo en Dios, yo he decidido no creer. Mas eso no lo hace verdad. Dios está ahí. Y yo simplemente he decidido no creer. Así pasa con el pecado. Hay advertencias. Está toda la palabra de Dios en contra del pecado. Me dice desde Génesis hasta Apocalipsis que la causa, el pecado, lo que causa el pecado, es la muerte. Muerte eterna. Y en esta vida, problemas. ¿O no te meterás en un problema si eres un adúltero con tu esposa? Claro que sí. Todo pecado es para mal para nosotros. Pero entonces, ¿por qué se sigue pecando? ¿Por qué no se comprende que Dios dejó los mandamientos para seguirlos por nuestro bien, para que tengamos una sana convivencia, para que como sociedad crezcamos en el amor hacia Dios y entre nosotros? ¿Por qué no se entiende? ¿Por qué no se quiere entender? ¿Por qué hay tanta gente que llena las iglesias y no pasa nada en sus vidas? ¿Por qué no se toman decisiones de vida? ¿Por qué no se le cree a Dios? Dice la Escritura que el carnal no percibe lo espiritual. ¿Por qué no cambia la gente? Porque ama mucho su carne. Y como amo mucho mi carne, entonces le doy placer a mi carne, aunque esos placeres sean pecaminosos, aunque esos placeres ofendan a Dios, aunque yo destroce mi familia, pero el egoísmo me lleva a eso, a verme a mí. Y como dice ese dicho del mundo, después a mí y al final a mí. Es lo que causa el pecado.
Pero Dios nos advierte, tú te puedes enseñorear de ese pecado. Tú tienes el poder de decir sí o no. Porque ¿quién está detrás de ti con una pistola obligándote a mentir? ¿Quién está detrás de ti obligándote a pecar? ¿Quién está detrás de ti obligándote a no creer? Físicamente, ¿quién? Espiritualmente tienes todo un ejército de demonios detrás de ti diciéndote, sí, peca, 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 peca. Pero físicamente, ¿quién? ¿Quién te obliga? Físicamente, ¿quién te está obligando a pecar? Tienes tú el poder de decidir. Tienes tú el poder de decir, no hago caso a esas voces que me llevan a pecar y a ofender a Dios. Y le hago caso a Dios. El origen de las guerras entonces y los conflictos es por el carácter pecaminoso del hombre que no tiene a Dios. El hombre, a pesar de tener ese carácter y a pesar de vivir en el pecado y la maldad, también siempre ha buscado la paz. Porque vuelvo a repetir, ¿a quién le gusta estar en guerra? ¿A quién le gusta estar en sufrimientos? ¿A quién le gusta estar en conflictos? A nadie. Pero ahí está el gran problema. Quiero estar en paz, pero quiero hacer mi voluntad. Quiero estar dándole rienda suelta a mis instintos, a mis pasiones carnales, pecaminosas, pero también quiero la paz. Quiero pecar tranquilo. Quiero hacer mi voluntad tranquilamente. ¡Qué contradicción! Porque el pecado te lleva a un estado de alteración, de intranquilidad, porque ahí Dios en nuestro ser ha puesto una conciencia que no te deja pecar, que te advierte que no pecas. Pero cuando transgredes esa conciencia, entonces la conciencia te avisa y te avisa y te avisa, te avisa. Y llega el momento que tanto transgredes tu conciencia que la conciencia se calla, se cauteriza y entonces ya no tienes freno. Y Dios dice que por cuanto no tomaste en cuenta a Dios, Él te entregó a una mente reprobada. Haz lo que quieras. ¿Te gusta el lodo? Revuélcate en el lodo. ¿Te gusta el estiércol en el cual estás? Ahí revuélcate. Dios te dice, haz tu voluntad y te entrego a una mente reprobada. Ese es el gran riesgo de no tomar decisiones. Ese es el gran riesgo de escuchar la palabra de Dios cada domingo, cada domingo, cada domingo. Y entonces te vuelves una oveja gorda, 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 llena de palabra y de palabra y de palabra. Y esa palabra entra por un oído y ya te sale por otro. Porque no tomas decisiones. Porque no se le cree a Dios. El hombre entonces, disfrutando su pecado, también busca esa paz para pecar a gusto. ¿Por qué no buscan a Dios? Quieren vivir como ellos quieren, deleitándose en el pecado, pero esperando también llegar a Dios. Porque lamentablemente la religión nos ha enseñado eso. La religión nos ha enseñado que Dios está en el cielo y está en su trono y es una persona con barba blanca, un viejito bonachón, un viejito alcahuete, que el día del juicio nos va a decir, te esforzaste, no dejaste el pecado, pero yo vi tu esfuerzo, pásale hijo. Alcahueteando nuestro pecado y nuestra maldad. Dios no es así. Dios dice en su escritura que es fuego consumidor. Dice la palabra de Dios que Él se llena de ira ante la indiferencia del hombre y su pecado y su maldad. También dice la escritura que la paga del pecado es muerte. Y también dice que no va a dar por inocente al culpable.
pero el hombre no cree. El hombre que disfruta su pecado cree que va a tener el tiempo para arrepentirse. El hombre que no quiere ni está dispuesto a dejar su pecado dice: en mi lecho de muerte, cuando yo esté agonizando, allí me voy a arrepentir. Allí. Y si no tienes tiempo, y si mueres de una forma o de otra, ni tiempo te va a dar de arrepentirte. ¿Y cuál será tu futuro? ¿Cuál será tu morada eterna? No hay salida. No hay tiempo que se pueda volver atrás. Será eterno. Y es un lugar terrible. Y Dios lo sabe y por eso nos advierte. Y por eso te habla, y por eso te dice arrepiéntete, y por eso te dice búscame. Búscame, no como una religión, sino conforme a mi palabra, conforme a la voluntad de Dios que está escrita, que ha sido revelada a los hombres aquí en su palabra. ¿Quieres revelación? Aquí está. Aquí está la revelación de la voluntad del hombre, de la voluntad de Dios, perdón, hacia nosotros los hombres. Pero no se cree. El carácter de los hombres está dominado por el pecado. Es importante que entendamos que estamos caídos a causa del pecado, pero que en la misericordia de Dios, Él viene y nos limpia y nos da la salida y te dice: ven, ven a mi reino, ven, porque el infierno es un lugar que no está diseñado para ti. El infierno está diseñado para Satanás y todos los ángeles que estando en el cielo, que conociendo a Dios cara a cara, que alabando a Dios persona a persona, aún así pecaron. Ellos ya no tenían que hacer nada, ellos estaban ya en el cielo y aún así desecharon a Dios. Y entonces Dios, yo entiendo que dijo: ok, vete con tu pecado, y los manda al infierno. Pero todo aquel que quiera hacer la voluntad del diablo, pues su destino va a ser ese. De manera que nosotros no vamos a tener justificación cuando estemos ante Dios. Porque si se pecó, fue porque se quiso pecar. Y si se dejó de pecar, Dios lo sabe y nos da el poder para dejar de pecar. Lo acabamos de leer. El carácter de los hombres es el que lo lleva a estos grandes conflictos, a estas guerras, las pestes, las hambrunas, son consecuencia muchas veces de estas guerras. También son consecuencias del curso natural de nuestra vida. Pero Dios dice: ante todo eso, yo te voy a ayudar. Ante todo eso, agarra mi mano y camina conmigo. Porque no nos libra como cristianos de todo esto, pero sí nos ayuda a pasar todo esto. Y nos quiere llevar a tener un carácter diferente al del mundo. Un carácter conforme a Él, conforme a su corazón. Filipenses 4, por favor. Vamos a leer del 5 al 8. Filipenses 4, 5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Vuelvo a repetir: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es el carácter del hombre de Dios. Dice, versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Tu amabilidad, tu cortesía, tus buenas obras, tu amor, tu servicio hacia los demás sea conocida por todos. Ese es el carácter de un hombre de Dios. Si hiciéramos una pregunta a tus familiares de ti, de cómo eres en casa, ¿qué dirían? ¿Qué dirían tu familia de ti? ¿Que eres un buen hombre? ¿Que eres gentil? ¿O que eres el peor de todos? Ese es un buen parámetro para que tú midas cómo estás. ¿Qué miran los demás de ti? ¿Qué miran los que te rodean? ¿Qué dice, tu esposa de ti? ¿Qué dice tu esposo de ti? ¿Qué dicen tus hijos de ti? ¿Qué dicen tus compañeros de ti? ¿Qué dicen tus compañeros de escuela de ti? ¿Qué dicen tus vecinos de ti? ¿Qué dicen de nosotros? ¿Tenemos este carácter? ¿Le has creído a Dios? ¿Has abierto tu corazón a Dios y le has dicho, dame ese carácter? Porque este es el carácter del hombre de Dios. Y Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando nosotros buscamos la paz que es momentánea, la paz que se va cuando venga otro problema, la paz que yo tengo que se va a ir cuando yo enferme, cuando el dinero falte. Esa paz es la que me da las circunstancias, es la que me da el momento en el cual estoy viviendo. Pero la paz que es duradera, la paz que sobrepasa todo entendimiento, solamente la puede dar Dios. Solamente Él. Y se la da a todos aquellos que la buscan de todo corazón. Se la da a todos aquellos que le hemos creído, que hemos estado hartos de vivir en la maldad y el pecado. Y entonces le creemos a Dios y buscamos a Dios y Él nos da esa paz, que a pesar de los problemas, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las tribulaciones, que a pesar de la escasez, a pesar del rechazo muchas veces de la gente, de nuestra familia, estamos en paz. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado esa paz. Una paz que nos lleva a la confianza, o la confianza que nos lleva a la paz, a la confianza en Dios, porque yo le creo por medio de la fe. Eso es la fe, el creerle a Dios, y como le creo descanso en Él, porque confío en Él. Y porque yo sé que a pesar de lo que yo esté pasando en estos momentos, a pesar de que yo vea que todo está nublado a mi alrededor, que vea que no veo nada por las tinieblas que me rodean, a pesar de todo eso, yo confío en Dios. Y sé que lo que está pasando hay un propósito. Y que ese propósito es que Él se lleve toda la gloria y toda la honra. Y que ese propósito es que tú creas. Y que ese propósito, cuando estamos enfermos, cuando estamos pasando una situación difícil, es que Él meta su mano y te saque, y entonces le des toda la gloria a Él. Porque Él es el único que nos puede ayudar cuando todo está perdido. Cuando nuestros ojos ven puras tinieblas, cuando ya no sabemos para dónde caminar, cuando ya estamos cansados de pelear, allí
En la pobreza de espíritu es donde Dios se manifiesta. Cuando tú le dices, ya no puedo, Él te dice, ahora voy yo. Y ahora vas a conocer mi poder. ¿Y quién se lleva toda la gloria? Nuestro Dios, nuestro Señor. Pero si tú no lo dejas, pero si tú quieres luchar en tus fuerzas, si tú quieres solucionar los problemas, entonces no dejas que Dios se manifieste en tu vida. No dejas que Él actúe. Porque confiar en Dios es abandonarte a Él. Pase lo que pase, Señor. Pase lo que pase, yo voy a estar contigo y yo te voy a creer a ti. ¿Y sabes qué? Eso le agrada a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo le va a agradar a Dios el incrédulo? Y algo terrible está sobre los incrédulos. Por su incredulidad, dice la Escritura, ya han sido condenados. Porque desechan el sacrificio de Cristo, la muerte de Jesús, el derramamiento de su sangre, y no se le cree. Dice la Escritura que esos ya están condenados. Pero la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Cada mañana se renueva la misericordia de Dios. De tal manera que yo, siendo ateo, siendo rebelde, pues aquí estoy, gracias a la misericordia de Dios. Entonces, el incrédulo está condenado, pero la misericordia de Dios es más grande y se renueva cada mañana para que tú vayas a sus manos, para que tú vayas y te postres ante los pies de Cristo. Y eso es la voluntad de Él, porque Él quiere que nadie se pierda. Nadie. Nadie entonces nos quita la paz. Nada ni nadie nos quita la paz. Nosotros entregamos nuestra paz. Nosotros le damos el poder al pecado de que nos domine y a Dios paz. Está en ti. Está en tu corazón el pedirle a Dios que te dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento, o darle tu paz momentánea a las circunstancias. Pero esa paz es momentánea y se va a ir cuando llegue un problema mayor. Romanos 6, capítulo 6, versículo 14, vamos a leer del 14 al 18. Romanos 6, 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Otra vez, aquí nos dice, el pecado no tiene poder sobre ti. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. A ver, aquí quiero aclarar, la gracia no es un permiso para pecar. Estamos bajo la gracia, el favor de Dios para ser ayudados, para ser perdonados, para que esa gracia por medio del Espíritu Santo nos lleve al arrepentimiento y a la postración ante Dios. Entonces, dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. La respuesta es categórica. ¿Vamos a pecar porque estamos bajo la gracia? En ninguna manera. Porque la gracia no es autorización para pecar. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado,
Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Otra vez, Dios nos ha dado el poder de no pecar, de enseñorearnos del pecado. ¿Pecaremos entonces porque estamos bajo la gracia de Dios? En ninguna manera. ¿Cuántas doctrinas, cuántas sectas creen que porque estamos bajo la gracia podemos hacer lo que queramos? ¿Cuánta gente engañada hay allá afuera en las religiones, pecando, pero alabando a Dios? Viviendo en adulterios, viviendo en fornicación, pero todos los domingos asistiendo a las congregaciones a alabar a Dios, a un Dios santo, a un Dios que no tiene comunión con el pecado. Yo te pregunto, ¿tu alabanza será recibida por Dios? ¿La alabanza de esas personas será agradable a Dios, que es santo, santo, santo? Yo creo que no. Y entonces, ¿por qué lo hacen? Porque les gusta su pecado. Porque justifican su pecado. Justifican su maldad, justifican su incredulidad. Y lo más lamentable, porque no leen. Porque no se lee la Escritura. Porque confían en el hombre que está al frente y les predica. No leen. No entienden la voluntad de Dios revelada a los hombres. Entonces son presas de vientos doctrinales errados, herejes, blasfemos. No es poca cosa. Dios quiere que tomemos decisiones y que entendamos que el pecado le es desagradable a Dios y que el origen de toda maldad, el origen de toda guerra, el origen del hambre, el origen de las pestes está en el pecado que hay en el corazón de los hombres. Mateo 24, versículo 7, dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Estamos hablando de pestes, enfermedades, epidemias, pandemias. Todo esto ha sido desde el principio y seguirá siendo. Pero Dios dice: no te confíes. No te confíes, porque esto es el principio de dolores. Y qué mejor que estemos en la voluntad de Dios para caminar con Él, agarrándonos de su mano y no confiar en nosotros mismos. Génesis 3, ya casi terminamos, Génesis 3, versículos 17 al 19. Génesis 3:17 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La tierra está maldita a causa del hombre.
no del hombre en sí, sino del pecado que el hombre decidió hacer. Desde el principio vivimos en un lugar que está maldito por Dios a causa del pecado del hombre. ¿Por qué entonces tantas guerras? ¿Por qué entonces tantas pestes, tantas enfermedades, tantas hambrunas? Porque somos seres caídos. Porque el hombre está dominado por su pecado, porque él ha decidido darle todo el poder a su pecado, de manera que el pecado ahora se enseñorea del hombre. Y no al revés. Como Jesús, como Dios dijo, enseñoréate tú del pecado. Tú mandas. Tú tienes el poder de decidir si pecas o no pecas. La enfermedad, las pestes, las guerras son consecuencias de un mundo caído. La enfermedad no significa que sea siempre de parte de Dios, o que Dios se complazca, o que Dios inflige la enfermedad. No. La enfermedad muchas veces es porque vivimos en este mundo manchado por el pecado, manchado por la maldad, por la indecisión de los hombres de buscarlo. Algunas enfermedades también son simplemente, como les decía hace rato, el curso natural de la vida. Cristianos y no cristianos enfermamos. Pecadores y no pecadores enfermamos. Porque estamos en un mundo caído. Pero allí, en las enfermedades, el cristiano tiene la capacidad de decir, gracias Dios por esta enfermedad. Porque por esta enfermedad te necesito más. Porque en medio de esta enfermedad yo clamo a ti porque me sanes, porque me libres. Y si no es tu voluntad hacerlo, entonces dame fuerzas para seguir resistiendo esta enfermedad y que se cumplan tus propósitos y que tu nombre sea grandemente glorificado. Ese es un corazón cristiano. Ese es un corazón que solamente Dios puede dar. Ese es un corazón regenerado. Ese es un corazón nuevo que solamente Dios puede darte. Y las enfermedades también vienen de parte de Satanás. Tenemos el ejemplo en Job, donde Dios le da permiso al diablo de enfermar a Job, para que el nombre de Dios fuera glorificado. Porque Job nunca negó a Dios y nunca renegó a Dios. Job clamó a Dios, de manera que fue agradable a los ojos de Dios. Entonces, entendemos algo. Dios tiene el control de todo. Pero le da al hombre la libertad de decidir pecar o no pecar. Y si tú decides el día de hoy arrepentirte y dejar de pecar, Dios te va a ayudar para que dejes ese pecado que te aparta de Dios y que te llevará al fuego eterno. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, pues gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu voluntad. Gracias porque nos hablas, Señor, y nos apercibes y nos adviertes. Ayúdanos a tomar decisiones importantes, decisiones de vida. Ayúdanos a decidir siempre, siempre por ti, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada en lo eterno, en ti, Señor, y no dejarnos llevar por lo que este mundo nos ofrece, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos.
y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Pues Dios los bendiga a todos. Estamos despedidos. Si Dios permite, nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga a todos. Vamos a seguir sin escuelita dominical hasta nuevo aviso. Vamos a dejar que pase esto para cuidar a nuestros niños, cuidar a nuestros jóvenes y también cuidarnos entre nosotros. ¿Sí? Dios les bendiga a todos.